Uno de los novicios, que había bajado a buscar vino, fue el primero en notar un movimiento bajo el altar. Al principio, pensó que era el aire, una corriente que levantaba el polvo. Luego, pensó que era una sombra. Solo cuando la túnica podrida se movió y de entre los pliegues, bañados en la grasa de la cera de la iglesia, salieron ratas, comprendió que era un cuerpo que se movía. Un cuarto de hora después ya no podía hablar. Se le cayeron los dientes, se le salieron los ojos de las órbitas y se puso a gemir a cuatro patas junto a la puerta del púlpito, como un perro al que golpean con un atizador. Ninguno de sus hermanos volvió a bajar a los sótanos, pero ya era tarde. Era el año 1537, en la tierra de Baden, devastada por la Reforma, donde las hogueras ardían día y noche, donde el vino se mezclaba con la sangre y los libros con las cenizas, gobernaba en la cátedra de San Egidio el obispo Bruno von Hildenau, el anciano, al que se le atribuía la quema de al menos 83 personas por pensamientos luteranos. Nunca levantaba la mano, pero cada uno de sus decretos, incluso los más silenciosos, pronunciados sobre una copa con una infusión de amapola, terminaban en gritos, humo y cenizas pegadas a los zapatos. No comía carne los viernes, pero en su presencia se arrancaba a los niños del altar si sus madres no renegaban de las predicaciones alemanas. Era de los que no creían en la clemencia, solo en el miedo. En otoño, cuando ya no se le veía sin palanquín, cuando su frente brillaba como la grasa y su voz no era más fuerte que la respiración, comenzaron a aparecer extrañas anotaciones en los libros del monasterio. El vientre del Señor se ha hinchado como un odre y se oye movimiento dentro cuando duerme. Los sirvientes dicen que en las habitaciones huele a queso viejo y sangre, aunque las ventanas están abiertas de par en par. La piel de las piernas se desprende como pergamino de una vela. Eran las notas del médico más joven, un aprendiz de Espira enviado por misericordia. Suplicaba que le permitieran dar al obispo infusiones de ajenjo y corteza triturada, pero en respuesta recibió una reprimenda y dos bofetadas del capellán mayor. A mediados de octubre, el obispo sufrió un colapso intestinal. No se levantaba ni hablaba. Le tomaban el pulso por las venas azuladas del cuello. De su cuerpo emanaba un calor que marchitaba las flores y hacía que se desprendiera el yeso. Los médicos le abrían los abscesos, negros y agrietados, de los que salía un líquido parecido a la resina. Después de cada sangría, según una antigua prescripción, Bruno gritaba, no con la voz, sino con un graznido gutural, y maldecía a todas las mujeres que habían entrado alguna vez en la catedral. Apenas quedan testimonios de este periodo, ya que parte de los libros fueron quemados por el siguiente obispo. Pero en una de las denuncias interceptadas por los agentes del Consejo Ducal se dice: los sirvientes ya no quieren entrar en las habitaciones, porque en el suelo queda una sustancia viscosa, y por las noches se oyen pasos que no pueden ser humanos. Un médico de Metz, llamado en diciembre, señaló que el cuerpo está cubierto de úlceras que exudan un hedor insoportable. La lengua está ennegrecida, la conciencia está confusa, pero, según los monjes, aún podía sostener la pluma. Firmó el decreto de quemar a 3 herejes 2 días antes de que se le abrieran las costillas y se le reventara la putrefacción interna. Un lugar especial en las crónicas ocupa la descripción de una mañana en la que las puertas de la catedral estaban cerradas y nadie salió hasta la noche. En ese momento, según uno de los canónigos supervivientes, un hombre de Estrasburgo entró en las habitaciones del obispo. Llevaba una caja con sal, un trapo viejo y un libro con cierre. Su nombre no se ha conservado. Exigió que todos salieran de la habitación.
6 horas después, se oyó un ruido detrás de la puerta, como si se hubiera roto un recipiente. Cuando los sirvientes entraron, encontraron a un hombre con los ojos quemados, sentado entre orina y sangre. Susurraba: ha comido, sigue comiendo. Después de eso, Bruno ni siquiera apareció en camilla. Corrían rumores de que había muerto. En la cátedra se cantaban salmos fúnebres. Uno de los monjes se atrevió a abrir la puerta lateral de sus aposentos. Había desaparecido. 3 días después, apareció en el refectorio un hombre desollado, sin uñas y con la lengua mordida por la mitad. No hablaba, pero dibujaba en la pared una cruz invertida y una rata con una corona. En este contexto, la reforma no se detuvo. Al contrario, se acercaba. En las ciudades ya arrancaban imágenes de María, quemaban imágenes de santos y rociaban a los sacerdotes con orina. La cátedra de San Egidio se erigía como una torre en ruinas, rodeada de hedor. La gente la rodeaba. Bruno estaba vivo, según unos pocos testigos, pero ya no se levantaba de la cama. Bajo las sábanas no había un cuerpo, sino un bulto, amorfo, húmedo y con olor a diente podrido. Cuando intentaban llevar una vela a la habitación, el fuego se apagaba inmediatamente. En la última anotación de un monje se decía: vi cómo las ratas entraban en su boca y salían por el estómago. No gritaba, se reía, me fui. Que Dios me perdone. En el invierno de ese mismo año, la catedral de San Egidio quedó aislada de la ciudad. Las carreteras, antes limpias, estaban abandonadas, nieve mezclada con carbón, huellas de los que huían y cuervos que llegaban de todas partes. Los comerciantes locales dejaron de traer pan. Los campaneros ya no subían al campanario. Ninguno de los hermanos se atrevía a acompañar hasta la puerta a las caravanas con carbón. El miedo que reinaba entre las paredes parecía contagioso. En el informe del escribano de la ciudad se dice: la morada se ha convertido en una tumba y por las noches se oyen ruidos entre sus paredes. Ya no queremos saber quién vive dentro. Para entonces, el obispo Bruno ya no se levantaba de la cama. No podía girar la cabeza, ya que tenía el cuello hinchado, como si lo hubieran estrangulado. La mandíbula inferior se le había hundido y, según el médico, se había abierto como un armario roto. Por las heridas de la espalda, convertidas en agujeros negros y redondos, brotaba un líquido con olor a bilis podrida. Los tejidos estaban empapados y no daban tiempo a cambiarlos. La piel, agrietada y cubierta de moho, se rompía con cada movimiento. Gritaba cuando intentaba girarse, pero ya no con palabras, sino con gemidos, como un animal herido. Los documentos conservados en los archivos de Worms contienen copias de las cartas enviadas desde la cátedra en diciembre, solicitudes para sustituir a los sirvientes, para suministrar una nueva hierba contra el veneno de la sangre y una sal especial que se espolvorea sobre los muertos sin nombre para que no se levanten. No hubo respuesta. Nadie quería entrar en el recinto. Bruno permanecía en su cama, bajo el techo, donde la yeso ya se desprendía por la humedad, donde las velas no se encendían y las ratas vivían en cajas de incienso. Ordenó que llamaran a nuevos monjes, pero nadie aceptó ingresar en la cátedra. Se decía que por la noche salía humo de su ventana y se oían gemidos que no podían ser emitidos por un ser humano. El único que aún tocaba su cuerpo era el hermano Joaquín, un joven mudo que anteriormente había trabajado como cocinero. Lo trajeron a la fuerza, atado a una camilla, y durante mucho tiempo lavó las heridas del obispo con sal. Un día no lo encontraron. 3 días después, al desmontar una pared de madera podrida, lo encontraron muerto, devorado desde las costillas hasta los muslos. Su cuerpo estaba desfigurado
y tenía un mechón de lana en la garganta. En las declaraciones se dice: pensamos que se había abierto el vientre, pero no tenía uñas y le habían arrancado los dientes. En ese momento, la iglesia fuera de la cátedra ya condenaba a Bruno. Él obstaculizaba las negociaciones, frenaba las reformas e incluso Roma se refería a él como un resto maloliente del antiguo poder. Sin embargo, el obispo seguía firmando decretos. En su nombre se dictó la orden de ejecutar a 2 predicadores novatos, arrestados cuando intentaban introducir el culto alemán. Encontraron un papel escrito con mano temblorosa en sus aposentos, junto a una copa en la que nadaban las moscas. El verdadero punto de inflexión fue la aparición de un nuevo personaje, entre monje y asesino, que según algunas fuentes había sido enviado desde Basilea. Se desconoce su nombre, pero se le describe como alto, con una cruz negra en el cuello y una bolsa en la que tintineaban cadenas. Pidió quedarse a solas con Bruno. A las pocas horas, toda la parte superior de la cátedra estaba cubierta con una tela. Los que entraron más tarde afirmaron que en el suelo había sal esparcida en forma de círculo y en medio un cuerpo envuelto en una tela negra que se movía. Después de eso, Bruno no dio más señales de vida, pero no fue enterrado. Durante las semanas siguientes se oyeron ruidos en el sótano. Encontraron huesos debajo del altar. Una noche, el monje más anciano desapareció. Por la mañana, encontraron una inscripción garabateada en la pared de su celda. No ha muerto, duerme debajo de la cátedra. Los hermanos que quedaron comenzaron a dormir con los zapatos puestos, sin desvestirse y con cuchillos bajo las almohadas. Para entonces, la cátedra había sido oficialmente excluida de la correspondencia eclesiástica. En los mapas comenzaron a pintarla de negro. En los estatutos de la nueva iglesia no se la mencionaba. Los habitantes de la ciudad no permitían a los niños acercarse a las puertas y a los que tocaban la pared les aparecían úlceras al cabo de un día. Se decía que ya no quedaba nadie vivo en el interior, pero cada mañana alguien encendía una vela ante el altar. La noche del 29 de enero quedó registrada en la crónica del monasterio como blanca y silenciosa. No se encendieron velas, no sonó la campana. El cuerpo del obispo Bruno, abandonado sin rito funerario, yacía en la sala, cubierto con un lienzo. Cuando el viento se colaba por las grietas de las vidrieras, la tela se levantaba. Según el informe, uno de los sirvientes se suicidó después de ver una mano negra que se asomaba por debajo de la tela, como preguntando quién estaba vivo. Mientras tanto, en el mundo exterior, la cátedra ya había sido suprimida. Según el decreto del Consejo de Speyer, el lugar está contaminado tanto por la carne como por la herejía y debe ser condenado al olvido silencioso en nombre de la pureza de la comunidad. Ningún legado recibió permiso para acercarse. Los guardias apostados en las puertas se relevaban con menos frecuencia. Pronto desaparecieron por completo. Solo quedaron los pájaros y las ratas, pero dentro seguía habiendo movimiento. El cronista Gotthold, que no abandonó la cátedra por juramento, escribía en trozos de tela que escondía bajo el suelo. Los hermanos guardan silencio. Oigo toser a alguien en el ala norte, pero allí no hay nadie desde hace 2 semanas. Las ratas no temen a la luz, duermen en la tumba de Bruno. También mencionaba que, con cada día que pasaba, el cuerpo del abad se volvía más pesado. Los sirvientes enviados a sacarlo no podían mover la camilla. Uno de ellos se quemó las manos, como si bajo la tela no hubiera carne, sino piedra al rojo vivo. Los 4 supervivientes comenzaron a cerrar las puertas con llave. Solo comían pan seco
y bebían agua hervida con sal. Se oían pasos bajo las ventanas, aunque el patio estaba vacío. En una de las celdas encontraron huesos de niño, pequeños, como de cordero, pero en el monasterio no había niños. Uno de los hermanos, agarrando un bastón, intentó quemar el cuerpo, pero antes de encender el fuego gritó que lo veía y respiraba a través de las rendijas. Lo encontraron ahorcado en el campanario. Un registro de archivo, realizado ya a mediados de siglo, afirma que, en el lugar donde yacía Bruno, ni siquiera 2 generaciones después crecía la hierba y la piedra se había ennegrecido. La Iglesia oficial no reconoce la existencia de estos registros, pero los diarios conservados de los monjes del monasterio de San Clemente, situado a 20 verstas, lo confirman. El olor a podredumbre duró 3 semanas. No cantamos la misa matutina porque no podíamos distinguir la voz del eco. En primavera, la cátedra volvió a ser mencionada, esta vez en una carta del sacerdote reformista Lutz de Coblenza, el lugar donde el diablo vivía con sotana, donde escribían la Biblia con pus y la sellaban con carne. Dicen que ahora las ratas ocupan allí el rango de obispos y que cada noche celebran una misa negra para los que se pudren bajo el suelo. La iglesia condenó la carta, pero poco después llegaron unos hombres vestidos de negro en busca de Lutz y nunca más se le volvió a ver. En el monasterio ya no había luz. Los 2 hermanos que quedaban intentaron cerrar la cripta donde Bruno había oficiado. Uno de ellos desapareció y el otro fue encontrado con la cara mordida. La entrada a la cripta fue bloqueada con una piedra, pero, según el último testigo vivo, por las noches la piedra cantaba. Él escapó y llegó a la ciudad de Weinsberg, donde murió de fiebre. Antes de morir, solo repetía una cosa: él todavía está dentro, nunca murió. La cátedra fue declarada destruida en el año 742 de la era cristiana, pero el cuerpo del obispo nunca fue encontrado. Los hermanos fueron enterrados por separado, sin nombre. La piedra de la cátedra fue llevada a Roma, pero 2 años después regresó sin explicación. Desde entonces no se ha vuelto a mostrar, pero en los sótanos de la iglesia circulan rumores de que en ella quedó la huella de una mano, no tallada ni pintada, sino quemada desde dentro, como con hierro. En la primavera de ese año llegó a los archivos de la Catedral de Nuremberg un documento cifrado, firmado por uno de los testigos de la cátedra. En él se decía: no lo enterramos, lo intentamos, pero la tierra se negaba a aceptarlo. No yacía, se descomponía. Al principio, las ratas se escondían, ahora nos persiguen. El documento no se publicó. El archivero que lo recibió desapareció 2 semanas después. Las llaves de su despacho se encontraron en una copa con agua bendita manchada de sangre. Mientras tanto, la comisión papal, reunida en Aviñón, inició una investigación. Se intentó declarar oficialmente la cátedra como lugar maldito y ordenar su destrucción. Sin embargo, todos los que se dirigían a las ruinas morían en el camino o se negaban a acercarse, alegando un miedo interno inexplicable. Uno de los jinetes, enviado en solitario, regresó al día siguiente sin pronunciar una palabra. Murió mientras dormía, con una sonrisa congelada en el rostro. El sacerdote Augusto de Gante, uno de los pocos que se atrevió a escribir un informe, anotó lo siguiente: vi la piedra donde yacía Bruno, está mojada, de ella sale vapor, como si estuviera viva. No hay ninguna cruz sobre ella, pero hay una huella. Parece la huella de unas patas de rata dispuestas en círculo, y en el centro hay algo que se mueve, aunque no pude verlo. Después de esto, el contacto con la cátedra se interrumpió definitivamente. La rodearon con un muro y
prohibieron mencionarla en los sermones. Exteriormente todo estaba en silencio, pero en las cartas encontradas entre los papeles del obispo fallecido de Metz se dice: lo oímos, nos habla, ofrece poder a cambio de silencio, ofrece un objeto sagrado, pero pide los cuerpos. A los pocos años comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la región. Desaparecían sacerdotes que no tenían relación con la cátedra. Los monasterios locales informaban de ratas que salían de las criptas. En el monasterio de Santa María se encontró una inscripción en la pared: devolvedle la carne y él perdonará. Cuando las paredes comenzaron a derrumbarse por la humedad, se encontró en el patio una losa con el nombre de Bruno. Estaba fresca, como si la hubieran tallado el día anterior. Ese mismo año, la Catedral de Roma celebró una reunión a puerta cerrada. El resultado fue una nota manuscrita firmada por un cardenal desconocido. No se puede luchar contra lo que se niega a morir. Solo se puede guardar silencio. Lo borraremos. Olvidaremos la cátedra. Renegaremos de su nombre. Y él se irá a la tierra donde no hay lengua. Pero el recuerdo permaneció. En las ciudades cercanas a la antigua cátedra, los niños desaparecían por las noches. En las casas se encontraban pequeñas huellas, como de ratones, pero dispuestas en forma de signos de oración. Las velas se encendían solas, la sal se ennegrecía, las bodegas se hinchaban y de las grietas brotaba un líquido parecido a la sangre. La gente decía que Bruno había vuelto, que no tenía alma, solo podredumbre cubierta por una sotana. El último documento oficial relativo a la cátedra es una carta en nombre del monasterio de San Jacobo dirigida al canciller imperial. Consta de una sola línea: cantan bajo tierra. No se conserva ni la fecha, ni la firma, ni el sello. Después de esta mención, cesaron las referencias. En el año 44, desde el cierre de la cátedra, uno de los últimos testigos vivos, el hermano Sebastián, fue encontrado en un asilo para enfermos en Augsburgo. No hablaba, no comía, no rezaba, solo golpeaba la pared con los nudillos siguiendo un ritmo determinado. El médico del asilo anotó: 3 golpes, una pausa, 4 golpes, un susurro como una llamada. La habitación olía a moho y resina en mal estado, aunque las paredes estaban recién pintadas. Al abrir la cabeza, se descubrió que el cerebro se desprendía como un tejido y que en la cavidad craneal había huellas de dientes de roedor. Al mismo tiempo, en el archivo episcopal de Landau se encontró un paquete de hojas selladas en el que bajo un antiguo sello de lacre se leía: los restos estaban cubiertos de pus, la carne no se descomponía, las ratas no temían al fuego, vinieron a por el alma. El documento no se hizo público. Uno de los cardenales que lo leyó insistió en que se sellara y se quemara inmediatamente. Sin embargo, la lista de nombres mencionados en el texto coincidía con los nombres de aquellos que más tarde desaparecieron en circunstancias misteriosas en las diócesis orientales. Mientras tanto, las ruinas de la catedral se convirtieron en un lugar donde se reunían los mendigos, los poseídos y los expulsados por herejía. Vivían entre los muros derruidos, sin construir nada, sin encender fuego. Los peregrinos de la vecina Baden escribían: comen tierra, hablan en coro, dibujan símbolos de patas en las puertas, rezan en la oscuridad. Uno de los monjes afirmó haber visto cómo se levantaba una piedra en el centro del antiguo altar, y debajo de ella no había cenizas, sino oscuridad, con un aliento pegajoso y ojos amarillos. En primavera, la mayoría de los que se habían instalado allí habían desaparecido. Los que regresaron estaban cubiertos de úlceras, con la piel descamada y el pelo caído. Su habla era incomprensible. Los médicos lo llamaban
podredumbre progresiva de la conciencia. Uno de los doctores escribió en un tratado: no es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad de la memoria. Los que ven la cátedra no mueren, se descomponen en vida. Roma tomó la decisión de arrasar completamente el lugar. Una tropa de 60 hombres llegó acompañada de un sacerdote. La destrucción comenzó por la muralla oriental. A la cuarta noche, todos los caballos fueron encontrados muertos. El sacerdote se quemó a sí mismo. Los restos de la tropa fueron expulsados por la fuerza. Según los supervivientes, el comandante dijo: no destruiremos la cátedra, nos destruiremos a nosotros mismos. Del edificio solo quedó un foso, donde se arrojaron los escombros y se cubrieron con sal, pero la sal se oscureció. Después de eso, no se volvió a hablar de la cátedra. La eliminaron de los mapas, se prohibió pronunciar su nombre. Sin embargo, entre la gente circulaban refranes como: quien haya visto el altar negro no será bautizado, o si cantan abajo, no abras la puerta. En las iglesias construidas en las cercanías no se quedaban los iconos. Las ratas salían a las pilas de agua bendita. Según los rumores, a un bebé se lo arrebataron de los brazos de su madrina. La iglesia reconoció que la cátedra no se prestaba al rito de purificación. Se decidió guardar silencio. En el acto final, redactado a finales de siglo CDC, entre los muchos que perecieron, quemados, borrados de la memoria, solo quedó uno: el obispo que rechazó el arrepentimiento, rechazó la muerte y no fue recibido en la tierra, sino en la podredumbre. No murió, se disolvió en esa época. Su carne desapareció bajo la piedra y su voz permaneció en la oscuridad. Así, la última página de la crónica de la cátedra no se cerró con una palabra, sino con el vacío. Y desde entonces, como escribió el monje Gotthold, nadie vuelve a abrir esa puerta, pero desde dentro respira.